Efesios capítulo 4. Leemos del verso 25 en adelante. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 25. ¿Lo tienen? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No sé si usted entendió lo que leímos. En otras palabras dice ahí que deje de ser salvaje. Siéntense, salvajes. En el tema anterior, el apóstol San Pablo hizo un llamado, en primer lugar, de despojarnos del viejo hombre, es decir, del que estaba viciado por el pecado, vencido por el pecado. Luego nos habló de la renovación de la mente, es decir, de los pensamientos que eran incapaces de poder discernir correctamente la palabra de Dios, para adoptar el pensamiento de Dios a través de su palabra y de la guianza del Espíritu Santo. Eso fue lo que anteriormente Pablo había hecho el llamado. Ahora lo que resta, hermanos, es llevar a la práctica este llamamiento que nos hizo, en donde se ejercitará la nueva vida con Cristo. Amén. Entonces, queridos hermanos, diligentes en no hacer enojar al Espíritu Santo. Amén. Entramos a los detalles. Vamos a ver si puedo hacer más corto por la situación que ustedes se tienen que ir. Dice el verso 25, ¿qué dice ahí? Ante el llamado pues de despojarnos del viejo hombre y renovar en el espíritu nuestra mente. Entonces dice el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces el primer llamado que tenemos aquí, donde vamos a ejercitar, vamos a practicar, a empezar la nueva vida, porque la mayoría no la ha empezado y ya son viejos de estar como cristiano, empiece hoy. Hoy está vivo. Está vivo.
Entonces empiece hoy, ejercítelo, practíquelo. Y usted dice, ¿cómo hacerlo? Ahí está. Hable verdad con su prójimo. Y para hablar verdad con el prójimo, es necesario desechar la mentira. Cuando dice desechar es como agarrar una basura. Esa basura de los pensamientos, de esa oscuridad, incapaz de poder discernir la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces esa basura que anda ahí, hermanos, la mentira, sáquelo y échelo a la basura. Eso es lo que está diciendo ahí. Andan basura en la mente. Deséchelo. Desechar es botar. ¿Sí o no? ¿Y para qué lo anda? Pues? Ahora, ¿por qué? Porque la mentira crea conflicto. Porque divide. Y esta operación el que la hace es Satanás. Jesús nos advirtió. Antes de morir habló. Se lo dijo a los fariseos, a los escribas. Ustedes son hijos de vuestro padre. Hablaba de Satanás, porque él mintió desde el principio. No habla verdad. Todo lo que habla es mentira. Porque la idea de él es destruir, robar, matar. Entonces no es posible que en esta nueva vida ahora nosotros continuemos, hermanos, mintiéndonos. Deje de mentir. Sea recto, sea correcto con la otra persona. Para no causar conflictos, divisiones. Porque dice aquí, somos, ¿qué dice? Miembros lo uno de los otros. ¿Miembros de qué? Del cuerpo de Cristo. No los privilegios que nosotros somos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lea el Antiguo Testamento, todas las cosas santas que había en el templo. No se podían descuidar nada ahí, porque era santo para Jehová. Es decir, fue tomado para servir a Dios. Y nosotros ahora somos santos, es decir, hemos sido llamados para Dios. Ahora vivimos para Dios. Necesitamos vivir para Dios. Entonces, arranca aquí en la lista con la mentira. Deséchenla como basura, es una basura. Deje de mentirle al prójimo. Deje de engañar al prójimo. ¿Lo van a hacer? Van a mandar preso a todos. Hablar verdad, yo sé que cuesta, porque el cuerpo está viciado, por eso cuesta. Entonces hay que empezar a ejercitar eso. Por muy difícil que sea hablar verdad al prójimo, porque es muy difícil. Cuando nos pasa algo y se nos confronta, queremos adornar el problema, ¿verdad que sí? Lo adornamos, mentimos aquí, no somos correctos, no hablamos verdad. Sí, pasó esto y esto y esto. Eso es lo que hacían los profetas, eso es lo que hacían los apóstoles, se les enseñó a ellos. Esa era la iglesia primitiva. Ahora nosotros somos llamados a hablar verdad, porque somos miembros los unos de los otros, hablando del cuerpo de Cristo. Y entendiendo pues que la mentira lo que hace es crear conflictos y divisiones. Ya me enojaron ustedes. Verso 26. ¿Qué dice? Airaos
Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Se nos llama a dominar nuestra ira. Acuérdense que Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? De dominio propio. Ahora, dominarlo no es que va a evitar el enojo. No está diciendo eso. Enojarse es natural. Es la reacción ante una ofensa. Es natural. Pero es en el momento, magnífico, enójese. El llamado es que no se quede ahí, que no haga raíces y se formen raíces de amargura. Y por eso dice, no deis lugar al diablo. Aquí diablo es enemigo de usted y de Dios. No le den lugar a él. En el momento está bien, una reacción propia. Entonces no es que está prohibiendo que no nos enojemos. Lo que está prohibiendo es que pase. Que pase, es en el momento, después ya estuvo, ya pasó. Ya. Por eso en un enojo, hermano, ante una ofensa no hay que tomar decisiones. Porque las decisiones que va a tomar en ese momento lo va a llevar a un fracaso, a una destrucción. Y eso es lo que quiere el diablo. Antes de tomar una decisión en el enojo, en la ira, primero cálmese. Ore. Y entonces va a poder tomar una decisión correcta. Ya ni les pregunto si están de acuerdo. Porque el problema es que cuando estamos enojados, cuando hablamos con ira, con enojo, entonces herimos al prójimo, destruimos a otros, pero también a sí mismo se destruye. Usted mismo se hace daño también. Y a eso se refiere, no den lugar al diablo. Verso 28. ¿Qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que dejar de robar. Todo lo contrario, dice que trabaje, porque si trabaja va a abonar, a evitar la pobreza y a la vez va a poder compartir con el que pasa necesidad. Es decir, Pablo nunca se olvida de la práctica cristiana, que es que nos ayudemos unos a otros. El que trabaja, hermano, ese multiplica. Entonces hay que dejar de ser sinvergüenza. Dejen de robarles a su tata lo que ellos ganaron y conquistaron con su sudor. Trabajen, en vez de restar, multipliquen, amplíense. Entonces eso evita la pobreza. A eso es lo que se está refiriendo ahí. Y a la vez, pues, entonces pueden contribuir con el que padece necesidad. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Cómo es que dice? Sí. Esta es la vida cristiana. Esto parte de dejar de mentir. ¿Se ha fijado? No vivir de mentiras. Decir que sí, pero hace todo lo contrario. Ahí no se viene el recuerdo, hermano, las palabras de Cristo. Cuando a los sacerdotes, a los levitas les puso el ejemplo del padre que tenía 2 hijos. Y a uno le dijo, ve a
al siembro, no sé a dónde. Y él dijo que iba a ir y no fue. Mintió. Al segundo le dijo, tú también ve allá. Y él dijo que no. De malcriado, pero arrepentido. Fue después. Entonces Jesucristo dice, ¿quién de estos dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo sí o el que dijo no? Y ellos contestaron. Y yo sé que usted tiene las respuestas también. El que hizo la voluntad del Padre fue el que dijo no, pero luego fue a la viña. Dejar de mentir, dejar de llevar una vida de mentira, porque eso les hacen sinvergüenza. Es decir, en conclusión, dejen de ser sinvergüenza. Dejen de ser escoria. Dejen de ser aquellos animalitos que chupan sangre. ¿Cómo se llama? Sanguijuela. Produzcan. Entonces van a evitar la pobreza. Y en segundo lugar van a poder ayudar al que necesita. Qué tremenda la palabra de Dios, bro. Yo no sabía que esto iba a salir así de verdad. Uno trata de acomodar las cosas, pero no se puede. Ninguna palabra, dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Entonces en esto se habla de un lenguaje sano, para evitar palabras, hermanos, vulgares, soeces, que vayan, hermanos, precisamente a ofender al prójimo, a herir al prójimo. Acuérdense que esto está relacionado con los dos primeros. Esto está relacionado con la ley. Aquí Pablo lo que toma es el espíritu de la ley, de practicarlo, de ejercitarlo. La ley dice, amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gusta que te mientan? ¿Te gusta que te mientan? ¿Y por qué mientes? ¿Te gusta que te roben? ¿Por qué robas? Entonces ninguna palabra, hermanos, porque cuando salen las ofensas con palabras vulgares y todo, es porque agotó todas sus palabras. Entonces viene la ofensa y luego viene la violencia. La ofensa y la violencia vienen por eso, porque se les acabaron los cartuchos. Ya no pueden mentir, ya nadie les cree. Entonces hay que cambiar. Pero no, viene la ofensa y decimos calificativos a la persona, insultamos a las personas. Y son tan descarados que dicen, discúlpeme. ¿Cómo que disculpe? No lo haga y punto. Porque ya cuando se viene la ofensa y viene la violencia, es porque se les acabaron todos los cartuchos. Nadie les cree. Así de sencillo. Entonces tienen que usar la violencia. Tienen que usar los insultos. Porque ya nadie les cree. Verso 30. ¿Qué dice ahí? Esta es la base de todo lo que estamos hablando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Que no se nos olvide eso, hermanos, la contribución que hace el Espíritu Santo. Dios nos selló. Sello es que nos da la garantía de que somos salvos, que somos de Dios, que hemos sido perdonados, que tenemos una nueva vida. Y es el Espíritu Santo el que nos da testimonio como un sello.
Entonces hay que evitar contristarlo con nuestras acciones, conductas. Contristarlo es entristecerlo, enojarlo. Ya le voy a buscar algo ahí. Creo que está en Isaías, si alguien lo busca. Isaías 63:10. Dice un amén si ya lo tienen. Ay, espérenme a mí, pues. 63:10. ¿Qué dice ahí? Fíjense, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual, ¿qué dice? Se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Eso es peligrosísimo. Dios es amor, es fuego consumidor. Ay de aquel que tenga de enemigo a Dios. Traten de no enojarlo, traten de no entristecerlo. Hay que tener temor. Porque muchos no saben eso, que han entristecido al Espíritu Santo, lo han hecho enojar. Y por eso no se pueden levantar. Están postrados. Y a veces quieren, medio sacan la cabeza y se vuelven a hundir. Y van a poder salir hasta que se arrepientan, hasta que se reconcilien con Dios, hasta que se vuelvan una vez más amigos de Dios, del Espíritu Santo. A Israel le pasó esto, de Israel está hablando aquí, Isaías. Hicieron tantas mentiras, tanta maldad, que enojaron al Espíritu Santo. Y se les volvió enemigo. Es decir, les daba victoria al enemigo de ellos. Y eso que todavía en su bondad les decía, no suban, van a perder, porque yo no voy con ustedes. Pero como que ellos confiaban en la fuerza del caballo y confiaban, hermano, en la espada, en su ejército que habían levantado, salían y se daban grandes matanzas y venían llorando, derrotados. Imagínense que todavía el Señor en su misericordia se lo advertía. Ellos consultaban los profetas. ¿Qué dice Jehová? Bueno, ahí salían los mentirosos, los falsos profetas, que abundan estos tiempos. Mentirosos, ladrones, sinvergüenzas. Pablo les llama perversos, hombres perversos les llama. Entonces el profeta, así dice Jehová, no suban, porque Dios no irá con vosotros. Mejor cada quien vuelva, se dice. El que se ha casado, mejor vaya a disfrutar, dice, a su mujer. El que va a sembrar, vaya a sembrar mejor, pero no suban, porque Jehová no va con ustedes. Ah, no me quiere, por eso me habla así. Porque según ellos era el profeta el que no los quería. ¿Se acuerdan del rey de Israel? No me quiere ese profeta, porque le hablaba la verdad. Debería dar gracias a Dios y mandar a ejecutar a los falsos profetas, porque le engañaban. Pero como a la gente le encanta que ¿cuál sería la palabra? ¿Cómo? La lisonja, gracias. A todos nos encanta la lisonja, ¿sí o no? A usted le encanta, ¿verdad, hermano? Si imagínese sus hijos, qué gran padre. Ninguno como mi padre, como mi viejo. ¿Cómo se siente usted? Pero uno de los hijos, padre, componete, papá. Sí, ya sabía que ibas a salir de eso. No me respetas. No, lo que no lo respetan son los otros que le están mintiendo. Porque le quieren sacar. Sí. ¿Se han fijado cómo son los maridos? ¿Se han fijado? Toscos y todo eso. Y de repente
Mi amor, la comienzan a sobar. ¿Qué les hace indicar a ustedes eso? ¿Ah? ¿Cómo? Hermana. ¿Quieren algo? Exacto. Igual el hijo con el tata, malcriados, desobedientes. Y de repente, papi, ¿qué tal? Mira, papi, ¿qué querés? Sí, hermano. Él se volvió enemigo de ellos. Y todavía ahí, hermano, se los advertí, no suban. ¿Se acuerdan de un gran siervo de Dios como Josué? Oraba, iba a la guerra. De esta manera que redujo el ejército para ir a combatir. No que se fueron varios, sino que ya no enviaba a todos. Porque sabía que Jehová le daba victoria. Él sabía que con mucho, con poco, él ganaba, porque Dios estaba con él. Y un día, confiando, solo envió un grupo. Y vinieron apaleados y el montón de muertos. Y Josué se desploma, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y se fue a llorar delante del Señor, y llegó el profeta y le dijo: hay un ¿qué? Un anatema en medio de ustedes, porque Dios les ha hablado claro. Así que quiten el anatema y yo estaré con ustedes otra vez. A veces uno quiere detener a la gente, les habla al corazón de ellos y nada. A veces es necesario dejar ir a la gente, porque llega un momento donde ya blasfeman, llega un momento donde lo que quieren hacer es daño, ya no están pensando en restaurar, en hacer el bien. Y miren lo que le dijo el Señor a Josué: hay un anatema y tienes que quitarlo del pueblo. Y comenzó a echar suerte. Comenzó por familia, y cayó en una familia. De la familia, los matrimonios, hasta que llegó donde estaba el anatema, porque se había escondido, sabía lo que había hecho. Ahí fue muerto, ¿no? Fue muerto. Dios no hace eso con nosotros, ¿no se ha fijado? Pero es un precedente que hay que tener temor. Nuestras acciones, nuestras actitudes muchas veces hacen enojar al Espíritu Santo, y a veces ni se percatan que ya el Espíritu Santo se les ha vuelto enemigo, porque lo han entristecido, y por eso no levantan, no pueden levantarse, luchan. Yo he sido testigo de hermanos que luchan por levantarse, y de repente dicen: ahora sí, y uno mira la fuerza. Entonces yo: Señor, ayúdales en esta decisión que han tomado, necesitan esa ayuda. Pero ¿qué va a hacer, hermano? Se vuelven a hundir. ¿Y qué pueden hacer? Cuando se arrepientan. Y para arrepentirse tienen que entender su pecado, tienen que entender que le fallaron a Dios. Pero si no entienden eso, sino que justifican. Yo no era así, hermano. ¿Por qué? Bueno, pues, porque es fácil echarle la culpa a otro. Entonces finaliza Pablo ya como un, ¿cómo le llaman? Un resumen, que es de todo lo que estaba hablando aquí. Verso 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sabe lo que es malicia? Nosotros tenemos por malicia cuando alguien vuelve a ver un poco extraño a una mujer con maldad, y decimos: ese es malicioso o ella es maliciosa. Pero aquí malicia es aquel, hermanos,
que nada, si usted hace un bien, hipócrita, si hace un mal, ahí está, ¿eh? Yo sabía. Ese es ser un malicioso. Si hace bien, malo. Si hace mal, agárrese bien porque le va a caer encima. Como sopilote. Ese es el malicioso. Y mete sospecha a otros. Sí. Están hablando tal vez dos personas. Mira, ya viste a aquellos dos. Ya los viste. Ya viste. Cuidado, no mire, no voltees a ver. Esa es una persona maliciosa. Mete cizaña, divisiones. Y no digamos cuando es un hombre y una mujer. Mira, allá ve. Allá están dos hablando allá atrás, mira. Allá están, ¿ve? Ya lo viste, el que dirige aquí y el otro que es diácono. Allá están atrás, miren atrás, ya, miren hombre, allá atrás. Allá están, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Miren. Quítense toda malicia, porque eso es maldad. Anden la mente limpia, el corazón limpio, hermano. Sean libres, no sean tontos. Pablo llama a dejar toda insensatez. Eso significa dejar de ser tontos. Y una palabra más grave, que no se la voy a decir, es estúpida, es malo, es ofende. No los quiero ofender. Es insensatez. Ese es como haber vuelto al vómito del perro y haber vuelto al lodo del cerdo. Porque eso es lo que hacía el viejo hombre, acuérdense. Y el llamado es despojarnos del viejo hombre. Y la renovación de la mente, de los pensamientos, con la palabra de Dios. Pero si ustedes hacen eso, entonces a ustedes les pasó, dice Pedro, porque es el apóstol Pedro el que menciona eso, un proverbio del Antiguo Testamento. A ustedes les pasó lo del proverbio, dice. El perro vuelve a su vómito y el cerdo a su cieno, es decir, el lodo. Les encanta hartarse lo que vomitan y les encanta revolcarse en el lodo. Acuérdense que somos miembros los unos de los otros. ¿De qué? Del cuerpo santo, del cuerpo de Cristo. Y nos invita a ejercitar, a practicar esta vida cristiana. Para hacer luz. Para que los otros puedan ver su luz, los que andan en tinieblas. En el mar hay islas que tienen esas luces, faro, gracias. Cuando una embarcación se pierde y pueden ver ese faro, sabe que ahí él puede acercarse con seguridad a ese faro. Ahí está esa luz, así está pasando. Entonces un barco se pierde por las tormentas y todo eso. Aunque hoy casi no hay faros, pero antes de eso se trataban los faros, para que el que se extraviaba en el mar, los barcos que se extraviaban, al ver una luz, entonces podían guiarse hasta llegar a la costa y estar seguros y salvar sus vidas. Eso somos nosotros como cristianos, o debiéramos de ser. No practiquemos las tinieblas, las obras de las tinieblas. Practiquemos las obras de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. A veces dura es su palabra, pero es importante que nos hablen así, queridos hermanos. Es parte de la misericordia, de la gracia de Dios,
para que cambiemos y permitir que transforme nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. Padre, bendice a tu pueblo y libera, Señor. Limpia, transforma. Glorifícate, Señor, bendiciendo al pueblo de acuerdo a tu palabra, tu llamamiento. Y guárdalo, Señor, y que sean luz para guiar a otros a tu gloria, a la salvación, a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias. Amén. Vamos a continuar solamente el domingo, siempre por la mañana, ¿verdad? Un solo culto por la situación que se está viviendo, ¿verdad? Y siempre martes y jueves no ande preguntando si va a haber culto. Siempre va a haber culto, los martes y los jueves. La recomendación es que no se expongan, ¿verdad? Si hay peligro, entonces regrésese a su casa y oren, ¿verdad? Si vienen en el bus y miran que está peligroso, regresen y antes de bajarse el bus, oren. Amén. Los coordinadores, ¿verdad? Pero aquí siempre va a haber culto. Amén. Amén. Vamos a continuar. Voy a invitar a los hermanos diáconos que pasen al frente. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. Y voy a pedir que cierre sus ojos allí en su lugar y oremos al Señor y démosles gracias por su amor, su misericordia. Digámosle: Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Queremos pedirte en esta hora que seas tú bendiciendo las ofrendas que hoy tu pueblo trae. Bendice el dador alegre, Señor. Provéele y multiplícale, Señor, hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús pasamos y lo recibimos. Amén y amén. Mientras mis hermanos pasan, voy a invitar a que se ponga de pies ahí en su lugar y declaramos esa gran verdad, que tenemos un amigo que nos ama. Amén. Su nombre es sobre todo nombre y su nombre es Jesucristo. Por todo dan gloria a Dios.